soy feliz y yo soy feliz con Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Paz, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Espero que todos se encuentren bien y que hayan tenido un bendecido día en el nombre de Jesús. El tema para esta tarde es la santidad de Dios en nosotros. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos el honor de abrir tu palabra, divino Dios, y de invocarte en esta tarde para que tú seas propicio a tu pueblo que está necesitado de ti y a cualquier otra persona, Padre, que no haya recibido todavía tu nombre, tu glorioso nombre, a Jesucristo. También tú puedas hablar a esa persona en su necesidad. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y nos da el favor y la oportunidad a todos de poder disfrutar de la santidad tuya en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Para comenzar, quiero mostrarles estas dos plantas. Primero, quiero mostrarles esta planta. Como ustedes pueden ver, es una planta que está bonita, saludable y creciente. En cambio, esta, si ustedes ven, está muriendo, sus hojas están secándose. Aunque parezca gracioso, así es nuestras vidas, como la primera planta que le mostré, cuando estamos conectados con la santidad de Dios. Estamos saludables, crecientes y listos para dar frutos o dando frutos. En cambio, cuando nos descuidamos de nuestra relación con Dios, venimos a estar como esa planta que se le están muriendo las hojas, seca, que no se ve bien en la presencia de Dios. Pero todavía hay oportunidad de que se pueda hacer algo. Si no se hace nada, entonces morirá la planta. Y así es en la vida del creyente. Si el creyente ahora sus hojas están así, siente que su vida está así, descuidada de la presencia de Dios, ahora puede acercarse a Dios para que Dios haga la obra en él y lo traiga a tener vida en Cristo nuevamente. Entonces vamos a ver la santidad de Dios. Santidad significa purificar, es decir, estado de pureza, hacer santo, consagrar, sagrado, puro, moralmente sin culpa, santo, santísimo. Dios ha obrado a través de Cristo y ha dado a sus hijos su santidad, y ahora esa santidad va creciendo en nosotros. Veremos dos fases de la santidad. La primera fase de la santidad es la santidad acreditada. Llegamos a ser santos por un acto de Dios en favor nuestro. Ahora,
esta santidad está disponible para toda la humanidad, pero se hace efectiva en nuestras vidas cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal y Señor de nuestras vidas para obedecerle. Vamos a ver Efesios capítulo 1, el verso 3 y el verso 4. Dice la palabra de nuestro Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces vemos nosotros en este primer verso claramente que es un acto de Dios. Es Dios el que inicia esto y el que nos quiere dar su santidad, el que nos hace santos, pero a través de Cristo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, Dios nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Para que nosotros fuésemos santos en su presencia. Y tú te imaginas, nosotros siendo pecadores, Dios vino a nosotros, perdonó nuestros pecados y ahora Dios ha acreditado y nos ha dado su santidad, no cualquier santidad, la santidad del gran Rey, Jehová de los ejércitos, de la misma que Él tiene, Él nos da a nosotros. Y eso es algo maravilloso. Y cuando es hecho eso, de acuerdo a Efesios 1 y el verso 13 dice, en Él también vosotros, ese Él es Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, tan rápido alguien viene y escucha el mensaje de Cristo y cree en Él de una vez, Dios lo sella con el Espíritu Santo y lo hace santo a esa persona ahora en su presencia. Entonces, tenemos un privilegio grande de ser nosotros santificados por nuestro Dios. Y por eso, cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios, en el verso 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces ya cuando el apóstol Pablo escribe a esta iglesia, se refiere a los santos, a los que han sido moralmente sin culpa en la presencia de Dios. Toda condenación fue quitada ahora por lo que Dios ha hecho y es algo maravilloso. Hay personas que dicen, ¿cómo es posible? Sí es posible. Es posible porque Dios ha hecho ese acto de amor. Y a través de Cristo está disponible para cualquier persona que lo quiera. Hay poder en Cristo. Hay poder en el Señor. Y fíjate que si hay alguien que está viendo esta tarde el mensaje, o cuando tú veas este mensaje, estás pensando con unos pensamientos de suicidio, de quitarte la vida, por cualquier cosa que esté pasando en tu vida, quiero decirte que hay esperanza para ti en Cristo. Fíjate que cuando tú vienes y recibes a Jesús, Dios te va a dar esa santidad, ese Espíritu Santo en ti. Y esos pensamientos de suicidios van a ser desaparecidos por el poder del Señor. Y tú sabes, puede Dios hacerlo instantáneamente en tu vida. Pero también puede ser un proceso en tu vida en el que Dios venga sacándote hasta que salga de esa situación en la que tú estás. Pero hay poder en Cristo. Para ti está disponible esta salvación acreditada. Y Dios ya no va a ver a ese hombre que se quería matar, sino que Dios va a ver la santidad de Cristo en tu vida. Y va a decir, wow, qué lindo te ves en mi presencia. Ahora, con esa santidad maravillosa de Cristo en tu vida, hay poder en Jesús.
y está para todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Jesús hemos recibido esa santidad y Dios ahora la comparte con toda la humanidad a través de Cristo. Pero es necesario permanecer unidos a Cristo. Así dice la palabra, porque la santidad está en Cristo. Y si nos separamos de Él, entonces ya no tenemos esa santidad. Vamos a verlo en Colosenses 1, Colosenses capítulo 1, y vamos a ver el verso, vamos a leer desde el verso 21 hasta el verso 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora la parte que nos interesa: si en verdad permanecéis fundados firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Entonces, ya Dios viene y nos da esa santidad. Ahora nosotros necesitamos permanecer unidos a Cristo para que esa santidad permanezca en nosotros. Porque Dios quiere vernos santos ahora y vernos santos cuando Él vuelva otra vez. Por eso dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Dios quiere vernos con la santidad de Cristo. La pureza de Cristo sobre nuestras vidas es algo maravilloso. Dios ha obrado a través de Cristo, dando a sus hijos su santidad, y ahora esa santidad va creciendo en nosotros. En la segunda fase de la santidad, que es la santidad creciente, está estrechamente relacionada con nuestra obediencia al Espíritu Santo y a su palabra, que viven en nosotros, los hijos de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para ser más santos o para hacer crecer esa santidad en nosotros, tampoco, porque la santidad de Dios es perfecta y Él la ha acreditado a nosotros, nos la puso ya. Ahora esa santidad comienza a producir frutos para la gloria de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que ¿qué es lo que nosotros hacemos? Romanos capítulo 6, verso 19, dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos hacer? Venir y ponernos a la disposición de Dios para que Él comience a trabajar en nosotros, para que Él, a través de esa santidad, comience a hacernos crecer y a producir frutos y a estar saludables en su presencia. Mire que dice el verso 22. Cuando Dios comienza a obrar y a trabajar: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, mira qué lindo cómo Dios viene obrando en nuestras vidas y produciendo, pero es necesario estar unido a Cristo para que esto pueda funcionar, pueda Dios obrar. Y también
la palabra de nuestro Dios obrando en nuestras vidas. Fíjense qué sucede. El Espíritu de Dios nos guía y nos hace ver cuando algo está malo en nosotros. Si estamos conectados con la santidad de Dios, Él nos hace saber que está yendo mal. Pero también a través de la palabra, Dios nos deja saber lo que está malo. Dios habla de las dos maneras. A través de la palabra y a través del Espíritu Santo que ya tú has recibido y que yo he recibido en mi vida. Entonces es muy importante. Estas dos cosas en nuestras vidas son muy importantes en nuestras vidas. La manifestación del Espíritu de Dios y de su palabra. Hay algunas veces alguien puede decir, oh no, es que si no está ahí en la Biblia, entonces es ok. No, el Espíritu nos hace ver. Hay cosas que no están en la palabra de Dios, pero que el Espíritu dice, eso no te conviene a ti, no lo debes de hacer, no lo debes de practicar, porque no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el crecimiento es un signo de que todavía estamos conectados con la santidad de Dios y que estamos vivos espiritualmente. Mira qué lindo. Mira qué lindo. Ahora, hay una pregunta y la pregunta es, ¿estás creciendo en ti la santidad de Dios? ¿Qué dices tú? ¿Está Dios obrando y trabajando en ti porque está conectado con la santidad de Dios? Es muy importante que nosotros nos preguntemos. Es muy importante. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice la palabra. Y voluntad aquí es igual a determinación. La determinación de Dios, la elección de Dios, la alternativa de Dios, el propósito de Dios, el decreto, inclinación y el querer de Dios es nuestra santificación. Imagínate, Dios está determinado a que nosotros seamos santos y por eso Él nos hizo santos, dándonos de su santidad para poder mantener una relación con Él, porque Él es un Dios santo. Entonces, ¿qué sucede? Hay diferentes cosas que pueden marchitar la santidad de Dios en nosotros. ¿Te acuerdas que presentamos esta planta que las hojas estaban muriendo, marchitándose? Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer como cristianos, como seres humanos, que hacen que eso se marchite en nosotros. Puede ser inmoralidad sexual, puede ser una ira. Fíjate que aún en el matrimonio, hablando de la vida íntima en el matrimonio, aún en el matrimonio se pueden hacer cosas prohibidas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la palabra lo muestra. Entonces, pero dice, pero si estoy casado, sí, pero tú no estás tratando de legalizar el pecado casándote y por eso quieres hacer lo que tú quieras hacer. No, Dios nos aclara, Dios nos muestra cuando las cosas no van como tienen que ser. Entonces, fíjate, puede ser eso, puede ser una ira, un pensamiento incitado en violencia. Puede ser un resentimiento en la vida de un creyente. Pueden ser malos hábitos. Fíjate, alguien puede estar sentado en su casa, tranquilo, descansando, bebiéndose un cafecito, pero los pensamientos que tiene son unos pensamientos, mira, lejos de la voluntad de Dios, lejos de lo que Dios quiere que sea en la vida de un templo y morada del Espíritu Santo, como somos tú y yo los que hemos recibido la palabra de nuestro Dios. Entonces, con el pensamiento se puede estar pecando y marchitando la santidad de Dios en nuestras vidas. Entonces, o pueden ser muchas otras cosas que no estoy mencionando aquí. Tú lo sabes qué es. Tú lo sabes qué es. Solo tú sabes qué es lo que está pasando. Y sabes, y si realmente es difícil. Si realmente no lo sabes, yo te invito a que le pidas a Dios esta tarde
que te revele la razón del por qué es que te estás marchitando la santidad de Dios en tu vida. Y estoy seguro que Él te va a mostrar, porque Dios está interesado en vernos conectados con Él, en vernos saludables y en vernos crecer en su santidad para dar fruto para la gloria de nuestro Dios. Dios nos recuerda a través de su palabra que debemos de ser santos. Una vez más, vamos a ir a primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, dice la palabra de nuestro Dios en el verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta palabra ceñid, fíjense que quiere decir apretarse la faja de nuevo. Entonces, hermano y hermana, si te has descuidado en tu santidad con el Señor, en tu relación con el Señor, como dice la palabra aquí, apriétate la faja de nuevo y vámonos delante del altar de Dios a buscar la presencia del Señor, para que la bendición de Dios comience a fluir en tu vida y en la vida de tu familia, y que en tu hogar repose la santidad y la pureza de Dios, repose sobre tu vida y sobre tu hogar, por la gracia de nuestro Dios. Eso es lo que Él quiere hacer. Por eso es que Él nos hizo santo, porque Él quiere que participemos de su santidad. Bendito sea nuestro Dios. Y sigue diciendo ahora, miren el verso 14. Como hijos obedientes, mira como te dije que está bien estrechamente relacionado esta segunda parte de la santidad creciente en nosotros, la obediencia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estaba en vuestra ignorancia. No queramos volver otra vez a practicar lo mismo que estaba atrás. Aún si tú dices, pero solamente tengo el deseo de irme, y tú le das cabida en tu mente y en tu corazón, ahí está marchitando la presencia de Dios en tu vida. Necesitamos orar, reprender. No quiero eso, soy de Dios, soy santo, no lo quiero, lo rechazo. Dios, ayúdame. Y Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Y mira, dice la palabra, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mira lo maravilloso que hay. Este verso está escrito en Levítico capítulo 11 y estaba aplicándose para las cosas de las comidas que Dios quería para ver entre lo santo y lo inmundo. Pero aquí Dios viene a través del Espíritu Santo, inspira al apóstol Pedro para que hable, y dice ahora, no solamente en esa parte de tu vida, sino en todo lo que tú haces en tu vida, de día y de noche, donde quiera que tú vas. La santidad de Dios tenemos que practicar, tenemos que estar en ella, en todo lo que nosotros hacemos. Y dice la palabra, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel, quien sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, todo el tiempo en que nosotros estamos caminando, peregrinando por esta tierra, dice que tenemos que conducirnos en esa santidad a nuestro Dios, porque Él es digno de ella. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, ¿qué podemos decir? El decreto de Dios es
sé santos porque yo soy santo. Esto no es algo negociable. Si queremos permanecer vivos espiritualmente, sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces es indispensable esto, porque como Él es santo, no podemos llevar una vida de pecado y pensar que Dios va a estar unido a nosotros. No puede ser, eso no puede ser. Él es muy bueno, muy misericordioso, pero no tolera el pecado en Él, porque Él es santo. Dice, lejos esté de Dios la iniquidad y del omnipotente la maldad. No lo permite Dios en ninguna manera. Entonces, tenemos que estar en la santidad para estar unidos con nuestro Dios. Dios ha obrado a través de Cristo, dándonos a sus hijos su santidad. Y ahora su santidad va creciendo en nosotros. La santidad es creciente y se puede ver que vamos pareciéndonos más al Señor en nuestro diario vivir, porque el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Dios está obrando y su palabra, cuando la oímos, también nos está limpiando. Jesús dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta palabra tiene poder para limpiarnos. Y es necesario recibirla para que nos purifique y estemos en la santidad de nuestro Padre Dios, que es bueno para con nosotros. Entonces, en conclusión, hermanos, disfrutemos el honor de ser santos en Cristo. Es decir, separados del mundo para Dios. Cedamos nuestra voluntad al Espíritu Santo y se verá el resultado de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros para la gloria de Dios. La santidad de Dios en nosotros como sus hijos y disponible para todo aquel que la quiera recibir. Hay poder en Cristo. Mira, si todavía no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, yo te invito en esta tarde a que lo hagas ahí donde tú estás. Dios está viendo y yo te ruego que si tú lo quieres hacer, ores conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y te recibo hoy como mi Salvador personal, porque reconozco que estoy perdido y como el Señor de mi vida para obedecerte. Entra en mi vida, perdona mis pecados y lávame en tu sangre para poder vivir unido a ti en esa santidad que tú me has ofrecido esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Y si lo has hecho, esta oración, por favor, comienza a asistir a una iglesia cuando se pueda. Y si no, sigue viendo por lo pronto por el internet para mientras. Pero cuando se ponga todo bien, es necesario que te congregues para que la santidad de Dios, el Espíritu, la haga crecer en ti para la gloria de Dios y pueda disfrutar de la presencia del Señor. Así es que hay poder en Jesús y el hermano que se ha descuidado en su santidad, hoy es día de volver a conectarse otra vez con esa santidad maravillosa en el Señor Jesucristo, para recibir la bendición de Dios en su vida. Bendito sea nuestro Dios. Así es que vamos a orar para terminar nuestro culto. Padre, te damos muchas gracias por la asistencia divina, por tu permitirnos compartir tu palabra. Damos tu palabra, Señor, esperando que seas tú, Padre, el que la haga prosperar de acuerdo a los planes divinos que tú tienes para cada hermano, para cada persona que aún no te conoce, para que pueda acercarse a ti. Gracias, Dios, porque eres ese Dios de amor que nos da la oportunidad a todos en Cristo Jesús, porque tu amor te conmueve y no quiere vernos lejos de tu santidad, lejos de ti. Tú quieres vernos cerca de ti en tu presencia.
Gracias, Dios, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Pasa a todos, hermanos. Quiero que tu Espíritu Santo me ayude a autocontrolarme día a día. Amén. Vamos con las palmas.